De la segunda actividad todavía no he revisado. Eso lo reviso cuando ya todos ustedes terminaron de revisar. Del taller anterior. Ok, ahí voy a... Ah, lo de su nota. Muy bien, voy a revisar esa parte, pero sí lo tengo anotado. Ahí está en mi agenda. Muy bien. Vamos a ver, eh, estábamos viendo la parte de EC2. Y si no estoy mal, nos habíamos quedado por acá. Muy bien. Estábamos viendo la que es el ciclo de vida de las instancias de Amazon EC2. Acá, como recordarán, una de las primeras cosas que nosotros tenemos que hacer es la parte de seleccionar una AMI. Básicamente, la AMI es como una imagen en el cual se especifica el sistema operativo principalmente. En el ejemplo de la clase pasada, nosotros, si no estoy mal, habíamos seleccionado el Amazon Linux, pero podríamos haber seleccionado cualquier otra AMI, como por ejemplo Ubuntu. Ahí estaba Debian, si no estoy mal, estaba también dentro de los primeros listados, y hay una gran variedad de AMIs. Entonces, el ciclo de vida es esta. Cuando lanzamos esta, está en un proceso dependiente, luego ya se empieza a ejecutar. En este proceso de ejecución nosotros podríamos detener o hibernar este proceso o bien terminar el proceso. Nosotros al finalizar la clase, pues le habíamos dado a terminar y con eso habíamos concluido el ciclo de vida. También la podemos reiniciar si en dado caso es necesario. Y entonces, quiero ver, sí, esta parte no lo hemos visto. Y entonces, cuando nosotros creamos una nueva AMI, se comienza con una AMI que puede ser de origen, o sea, una AMI que ya existe, como las que nos aparecían en esta lista rápida que nos proporciona AWS, que es el Quick Start. Y nosotros podemos comenzar con una AMI que se crea a partir de una máquina virtual que importe. Luego se lanza una instancia EC2 a partir de esa AMI, que sería el paso 1. Independientemente de las opciones que nosotros elijamos en el paso 1, nosotros vamos a obtener lo que se denomina como una instancia no modificada. A partir de esta instancia, nosotros podemos crear una instancia dorada, por así decirlo, que en otras palabras es crear una máquina virtual con la configuración específica del sistema operativo y de la aplicación que se desee. Y luego ya lo registramos como una AMI nueva. En el caso de una AMI con respaldo de EBS, que es el almacenamiento que se suele utilizar en EC2, nosotros podemos registrar la AMI como nueva creando una nueva imagen y AWS lo registraría automáticamente. En el caso de una AMI con el respaldo de una instancia, nosotros podemos registrar la AMI mediante las herramientas que nos proporciona AWS, las herramientas que tenemos acá en EC2 para crear un paquete para el volumen raíz de la instancia, para cargar el paquete dentro de un bucket de S3, por ejemplo, y luego podemos registrar esa AMI de forma manual. Una vez que nosotros tengamos registrada la AMI, podemos utilizarla para lanzar instancias nuevas en la misma región de AWS. Ahora nosotros podemos considerar la AMI nueva como un nuevo inicio.
Entonces nosotros además podemos copiar esta AMI a otras regiones, como lo que aparece ahí en el paso 4, para que también se puedan lanzar nuevas instancias de EC2 en estas ubicaciones. Básicamente nosotros podemos crear nuestra propia imagen y reutilizarlas en diversas regiones. También tenemos esto que es el EC2 Image Builder, que es un servicio de AWS que simplifica la creación, el mantenimiento, la validación y el uso compartido y la implementación también de imágenes de Linux o de Microsoft Windows. Esta herramienta pues, nos proporciona una interfaz gráfica para poder producir las AMIs que se van a utilizar en AWS y también genera las imágenes de las máquinas virtuales que se utilizarán en las instalaciones. Una de las ventajas de utilizar EC2 Image Builder es que nos permite crear imágenes con los componentes esenciales solamente, lo que nos puede reducir la exposición a puntos vulnerables de seguridad. Además de utilizar las imágenes en producción, se puede utilizar EC2 Image Builder para validar las imágenes con las pruebas que ofrece AWS o con sus propias pruebas. Finalmente, este nos proporciona un control de versiones para la administración. ¿Cómo funciona EC2 Image Builder? Nosotros podemos crear una canalización de imágenes con EC2 Image Builder mediante la consola de administración de AWS, la CLI de AWS, las interfaces de programación de aplicaciones, la API, y cuando se utiliza la consola de administración de AWS, el asistente paso a paso incluye los siguientes pasos. El primer paso es identificar una imagen de origen, a partir de la cual se va a crear la nueva imagen. Por ejemplo, nosotros podríamos elegir Amazon Linux o Windows Server. Ese sería el paso 1. El paso 2 sería seleccionar el software de componentes de compilación para la instalación y la personalización. Podemos elegir los componentes de compilación que nos ofrece Amazon, como por ejemplo un componente que instala Python, Python 3, los componentes que nosotros hayamos creado o los componentes que se hayan compartido. El paso 3 es seleccionar las pruebas de protección que deben ejecutarse cada vez que se ejecuta la canalización de imágenes, de modo que la imagen apruebe las comprobaciones de seguridad. También permite detectar las incompatibilidades que pueden ser producidas por la implementación o por la introducción de actualizaciones en el sistema operativo o la implementación en las diversas regiones. Se puede ejecutar tanto las pruebas que proporciona AWS como las propias pruebas que nosotros podamos realizar. Un ejemplo de una prueba de AWS es ver si una AMI puede ejecutar una aplicación de muestra. Y el paso 4 sería especificar un cronograma de compilación para identificar con qué frecuencia y en qué momento debe ejecutarse esta canalización. Paso 5 es definir si se desea que la imagen se distribuya en las regiones seleccionadas. Entonces, con Image Builder genera una imagen de servidor que se encuentra en uno de los siguientes formatos, que puede ser como una AMI, como una extensión BHDX, BMDK, etcétera. Y puede configurar la imagen creada para que se le apliquen parches de manera continua.
También se puede monitorear el proceso de compilación de estas imágenes. Y entonces tenemos los aprendizajes claves de la sección número 3. Tenemos que una AMI pues brinda la información necesaria para lanzar una instancia de EC2 para obtener mayor rendimiento. Utiliza una AMI con el tipo de virtualización HVM y solo se puede detener e iniciar una instancia lanzada desde una AMI con el respaldo de Amazon EBS. Una AMI está disponible en una región. Vamos con la sección número 4, que es la selección de un tipo de instancia de EC2. Para poder lanzar una instancia, se debe de seleccionar el tipo de instancia que se quiere usar. Y un tipo de instancia define una configuración de características de rendimiento, en este caso de CPU, de memoria, de almacenamiento y de red. Con esta configuración se obtiene un nivel de rendimiento informático y el tipo de instancia que nosotros elijamos depende de los requisitos de rendimiento y costos de la carga de trabajo. Los nombres de los tipos de instancias siguen una convención estándar. Un nombre de tipo de instancia suele constar de varias partes que describen las diferentes características del tipo de instancia. Por ejemplo, el nombre del tipo de instancia M5DX Large. M en este caso es el nombre de la familia. Le sigue un número que es 5 en este caso. Representa el número de generación de este tipo. Por lo tanto, una instancia M5 es de quinta generación de la familia 5. Y en general, pues las instancias con un número de generación más alto son las más potentes y las que nos pueden ofrecer un mejor valor respecto al precio que las instancias con el número de generación más bajo. Después del número de generación vamos a encontrar una pieza que es opcional, que indica las capacidades adicionales del tipo de instancia. En el ejemplo sería la letra D. El nombre indica que el tipo de instancia utiliza una unidad de estado sólido, SSD, para el volumen de raíz de EBS, en lugar de una unidad de disco duro, que sería el HDD, que es el estándar. La siguiente parte del nombre le sigue el punto divisor y representa el tamaño de la instancia. El tamaño del tipo de la instancia es el que define la especificación del rendimiento de una instancia. Ahí viene relacionado todo lo que es el rendimiento, la CPU, la memoria, el almacenamiento, la red, etcétera. En este caso, donde tenemos X large, indica que es un tipo de instancia que es extra grande. Es muy parecido a las tallas de las camisas. X de grande. Luego tenemos la idoneidad de los tipos de instancia para las cargas de trabajo. Acá vamos a aprender sobre los tipos de instancia que se pueden clasificar como de uso general. También podemos clasificarlo como los que están optimizados para informática, los que están optimizados para memoria, los que son de informática acelerada,
u otras optimizadas para almacenamiento. Vemos que existen diferentes tipos. Por ejemplo, las instancias que son de uso general, estas nos proporcionan un conjunto de recursos informáticos, de memoria y de red que están equilibrados, por así decirlo. Se pueden utilizar para diversas cargas de trabajo y estas instancias funcionan bien para aplicaciones que utilizan estos recursos en partes iguales. Los casos de usos típicos para estas instancias que son de uso general son servidores web o servidores de aplicaciones, aplicaciones empresariales, servidores de juegos, las flotas de almacenamiento en caché, aplicaciones de análisis y entornos de desarrollo o entornos de prueba. Entre los ejemplos de los tipos de instancia de uso general se incluyen las M5, las T3 y las A1. Las instancias que están optimizadas para informática funcionan bien con aplicaciones que dependen de los recursos informáticos que se benefician de alto rendimiento, procesadores de alto rendimiento. Las instancias que pertenecen a esta categoría, que serían las de optimizadas para informática, son adecuadas para cuando tenemos cargas de trabajo bastante altas, o para el procesamiento por lotes, el análisis distribuido y los motores de servidores de anuncios. Acá también los videojuegos, pero acá ya podríamos considerar los videojuegos multijugador y la codificación de videos. Entre los ejemplos de tipos de instancias optimizadas para informática se incluyen las instancias C5 y las C5N. Luego tenemos las instancias de tipo optimizadas para memoria. Estas están diseñadas con el fin de que podamos entregar un rendimiento rápido para cargas de trabajo que procesen grandes conjuntos de datos en memoria. Estas son adecuadas para aplicaciones como caché memoria, como base de datos de alto rendimiento y el análisis de Big Data. Entre los ejemplos de tipos de instancias optimizadas para memoria se incluyen las instancias R5, X1 y HMI. Luego tenemos lo que son las instancias de informática acelerada. Estas utilizan aceleradores de hardware como coprocesadores para realizar las funciones como por ejemplo, el cálculo con números que llevan que llevan coma o la coma flotante, el procesamiento de gráficos, la búsqueda de coincidencia de patrones de datos. Estas funciones se llevan a cabo de manera más eficiente que cuando lo hace un software que se ejecuta sobre CPU. Las instancias de informática acelerada son adecuadas para cargas de trabajo, de aprendizaje automático y de inteligencia artificial, también HPC y gráficos. Entre los ejemplos de tipos de instancia de informática acelerada se incluyen las instancias PG, G4 y F1. Y por último tenemos acá lo que son las instancias optimizadas para el almacenamiento.
Y estas están diseñadas para cargas de trabajo que requieren un alto acceso de lectura y escritura secuencial a un conjunto de datos muy grandes, ya sea en el almacenamiento local. Estas están optimizadas para entregar decenas de miles de, aquí lo que le denominan IOPS, aleatorias y de baja latencia. Estas son adecuadas para aplicaciones como bases de datos de alto rendimiento, bases de datos no SQL, análisis en tiempo real, para cargas de trabajo transaccionales, para Big Data también, almacenamientos de datos y procesamiento de registros. Entre los ejemplos de tipos de instancias optimizadas para el almacenamiento, tenemos lo que son las instancias I3, L3, D2 y H1. Ahora, la elección de un tipo de instancia. Dada la combinación de categorías de tipos de instancias, capacidades y opciones que están asociadas a un tipo de instancia, pues no es de extrañar que hayan bastantes. Para marzo de 2020 se contaba con más de 270 tipos de instancia que estaban disponibles. Esta amplia selección refleja la amplia y profunda riqueza de las ofertas informáticas que nos ofrece AWS en la nube. La gran cantidad de tipos de instancia hace que sea difícil responder a la pregunta de cómo se selecciona el tipo de instancia adecuada para la carga de trabajo. Y lo que se busca es elegir un tipo de instancia que proporcione el nivel de rendimiento que se necesita para la aplicación y al mismo tiempo que garantice la utilización eficiente de los recursos de la instancia para minimizar el costo. Si se va a crear una instancia nueva, pues hay que utilizar la página de tipos de instancia de la consola de Amazon EC2 para buscar y comparar las opciones. Acá nos toca investigar porque existen muchas opciones y uno no se las sabe todos. Eso toca siempre revisar, comparar, investigar cuál sería la más adecuada. Pero cuando nosotros entramos ahí a la página de tipos de instancias de AWS, nosotros podemos observar todos los tipos de instancias que tenemos disponibles para la región. Y también tenemos ahí opciones de búsqueda, opciones para filtrar. Podemos filtrar basados en ciertos valores o atributos, etcétera. Entonces, como recomendación, cuando se elija un tipo de instancia en una familia, se selecciona el tipo de instancia de última generación, sería lo más adecuado, ya que normalmente tendría una mejor relación entre el precio y el rendimiento. Si ya se tiene una instancia en ejecución, se puede utilizar el servicio hay un servicio de AWS que se llama AWS Compute Optimizer para obtener recomendaciones sobre cómo optimizar el tipo de instancia. Este servicio puede analizar el comportamiento del tiempo de ejecución de la instancia y hacer recomendaciones sobre cómo optimizarlo. Luego se puede evaluar las recomendaciones y modificar la instancia en consecuencia. Entonces aquí nos hablan sobre AWS Compute Optimizer, que es un servicio que analiza las métricas de configuración y utilización de las instancias de EC2 y los grupos de autoscaling. Realiza recomendaciones de optimización para reducir costos y mejorar el rendimiento en las cargas de trabajo. También se podría utilizar estas recomendaciones
para decidir si se decide cambiar a un nuevo tipo de instancia. Acá este servicio utiliza Amazon Machine Learning para analizar las cargas de trabajo. Actualmente realiza recomendaciones sobre el tamaño y el tipo de instancia de EC2 para las familias de instancias M, C, R, T y X. Cuando se activa, analiza los recursos informáticos de AWS que estén en ejecución y comienza a ofrecer estas recomendaciones. También clasifica las conclusiones de las instancias de EC2 como las que son subaprovisionadas, sobreaprovisionadas, las que están optimizadas, etc. También se puede clasificar como ninguna. Y luego encontramos lo que son los aprendizajes claves de esta sección número 4. Tenemos que un tipo de instancia EC2 define una configuración de características de rendimiento de CPU, memoria, almacenamiento y red. Como recomendación, tenemos que hay que elegir los tipos de instancias de nueva generación en una familia porque generalmente tienen mejor relación precio-rendimiento. También nos indican que debemos utilizar la página de tipos de instancia de la consola de Amazon EC2 y AWS Compute Optimizer para encontrar el tipo de instancia adecuada para su carga de trabajo. Sección 5. El uso de datos de usuario para configurar una instancia EC2. Cuando se lanza una instancia de EC2, se tiene la opción de transferirle los datos de usuario. Y los datos de usuarios son lo que permiten proporcionar un script que se puede usar para inicializar la instancia. Por ejemplo, se puede utilizar los datos de usuario para actualizar el software que está instalado en la instancia de nuestra AMI, o para aplicar parches sobre él. Podemos obtener e instalar claves de licencia de software o instalar algún software adicional, etc. Los datos de usuario se implementan como un script. Un script que contiene comandos de shell y estas se ejecutan con privilegios de administrador o privilegios de raíz. Esto después de que se inicie la instancia, pero antes de que sea accesible en la red. En el ejemplo que pueden observar, se proporciona un script de datos de usuario para realizar tareas cuando se lance la instancia. Acá tenemos, por ejemplo, tenemos un comando ahí que nos actualiza todos los paquetes instalados en la instancia. Luego, un comando para iniciar el servidor web HTTP de Apache que está instalado. Y luego tenemos otro comando para configurar el servidor web HTTP para que se inicie automáticamente cuando arranque la instancia. Esto nos puede ser bastante útil para ya no tener que estar haciendo esos pasos que hicimos en la clase pasada, donde yo fui ejecutando algunos comandos uno por uno, uno por uno, uno por uno. Pues desde el momento en el cual se está creando esta instancia, se puede ir agregando estos datos de usuario.
Les voy a mostrar acá para que recuerden dónde se encuentra esta parte. Muy bien. Cuando nosotros lanzamos una nueva instancia, por lo general, la parte de los datos de usuario la estaríamos encontrando en la parte final, donde dice detalles avanzados. Nosotros expandimos ahí. Y acá tenemos el área de datos de usuario. Acá nosotros podríamos colocar esos comandos que son necesarios. Que en este caso, para este ejemplo, podría ser esto, que me actualice todos los paquetes que tenemos, que es una de las principales cosas que tenemos que hacer al crear nuestra instancia, y todo lo que ya realizamos en el ejercicio anterior, que sería instalar Apache, instalar PHP, ejecutarlo, que quede configurado para que se ejecute automáticamente al inicio, cambiar los permisos, etcétera. Entonces, todos esos comandos los podemos agregar ahí. Eso sería la parte de los datos de usuario. Y luego tenemos acá la recuperación de los metadatos de instancia. Para que se complete el lanzamiento de una nueva instancia con los datos de usuario, es posible que necesitemos buscar más información sobre la instancia. Por ejemplo, puede que se necesite conocer o compartir la dirección IP pública, que necesitemos el nombre del host o la dirección de control de acceso al medio, en este caso la MAC, de la instancia que se está lanzando. Entonces, con el servicio de metadatos de instancia se puede obtener esta información. Los metadatos de la instancia son datos sobre la instancia. En muchas de las situaciones es posible que se necesite información sobre la instancia que se acaba de lanzar. Por ejemplo, en un script de datos de usuario es posible que se necesite conocer el nombre del host, la dirección IP pública de la instancia, para poder configurar una conexión a un recurso externo, por ejemplo. Y con este servicio de metadatos de instancia se puede obtener esta información. Concretamente, se puede recuperar información de los metadatos de la instancia en ejecución si se accede a la siguiente URL que ven ahí en pantalla. Básicamente sería ¿cómo se llama? Básicamente sería agregar esta parte para obtener estos metadatos. Por ejemplo, acá nos devuelve lo que, si acá le agregamos el public hostname, pues nos devolvería la información correspondiente al public hostname. Podemos obtener lo que es el ID de la instancia, como les dije, la MAC, la IP pública, etcétera. Luego tenemos la configuración de una instancia de EC2, AMI frente a datos de usuario. Cuando se lanza una instancia EC2, se debe tomar una decisión importante relacionada con la arquitectura
que es qué porcentaje de la configuración de la instancia debe preinstalar en una AMI base, qué porcentaje se debe compilar de forma dinámica con los datos de usuario al momento de arranque. Por un lado, se puede crear una AMI que contenga toda la configuración de la instancia, y esta AMI, que es totalmente creada, pues incluye todo lo necesario para la carga de trabajo, incluso el sistema operativo, el software del tiempo de ejecución de la aplicación y la propia aplicación. Cuando se lanza una instancia con esta AMI, se aprovisiona una instancia completamente funcional a la que no le hace falta agregar ninguna configuración adicional al momento de arranque. Por otro lado, se puede crear una AMI que solo contenga un sistema operativo mínimo, que en este caso tenemos, por ejemplo, un agente de administración de configuración que se crea completamente funcional en el lanzamiento de la instancia. Y este agente de configuración de descarga instala y configura e integra todo el software necesario. Tenemos como una solución intermedia que se puede crear una AMI que contenga un subconjunto de la configuración que se necesita para la carga de trabajo. Por ejemplo, la AMI podría contener únicamente el sistema operativo y el software de tiempo de ejecución de la aplicación, o solamente el sistema operativo. Luego, esta AMI híbrida puede utilizar los datos de usuario para completar la configuración de la instancia en el primer arranque en función de los requisitos de la aplicación. En general, se descubre que el enfoque ideal cuando se considera una solución intermedia entre la simplicidad y la flexibilidad, que tenemos algunos de los factores que hay que considerar, como son los tiempos de compilación. Una AMI totalmente creada aumentará el tiempo necesario para generar una compilación. Tenemos los tiempos de arranque, donde una AMI con configuración del sistema operativo únicamente tendrá un tiempo de arranque prolongado cuando se lance una instancia nueva. Empaquetar los requisitos previos de una AMI personalizada puede acortar los tiempos de arranque. Y otro factor sería la vida útil. Cuando se instala más requisitos previos en una AMI, corre más riesgo de que la aplicación sea vulnerable ante un riesgo de seguridad en caso de que la AMI no se le realicen las actualizaciones frecuentes de seguridad, por ejemplo. Entonces hay que evaluar el riesgo que presentan las actualizaciones en las dependencias. En resumen, cada enfoque presenta tanto ventajas como desventajas. En una AMI completa, las aplicaciones y todas las dependencias se instalan previamente, lo que reduce los tiempos de arranque, pero aumentan los tiempos de compilación. Las AMIs completas suelen tener una duración más corta, entonces hay que considerar esa estrategia de restauración. Luego tenemos las AMIs híbridas, que son parcialmente configuradas. Solo se instala previamente el software y las utilidades requeridas, lo que aumenta la vida útil de la AMI. Este enfoque ofrece un equilibrio entre velocidad de arranque y el tiempo de ejecución. Y las restauraciones pues son mucho más fáciles. Y luego tenemos la AMI de sistema operativo únicamente.
Este enfoque ofrece total capacidad de configuración y de actualización con el paso del tiempo y acorta los tiempos de compilación. El arranque de las instancias EC2 es lento en este caso, debido a que todas las instalaciones y configuraciones deben ejecutarse en tiempo de arranque. Muchas organizaciones se deciden por un enfoque híbrido en el que se crean algunas configuraciones en una AMI base personalizada y otros ajustes se configuran dinámicamente durante el lanzamiento. Muy bien. Luego tenemos la parte de demostración, configuración de una instancia con datos de usuario. Vamos a intentar realizar esta parte entonces. Recordemos entonces el proceso para crear una instancia de EC2. Entonces, como siempre, vamos a EC2. Dentro de EC2, pues siempre vamos a empezar dirigiéndonos hacia el apartado de instancias que lo encontramos en el panel de menú izquierdo, y luego nos dirigiríamos acá donde dice lanzar instancias. Muy bien. Nos va a pedir el nombre de la instancia. Podría ser, bueno, ustedes definirían un nombre. En este caso voy a utilizar Ubuntu. Ubuntu Server, por ejemplo. Luego tenemos que elegir la AMI. En este caso voy a utilizar de las que aparecen en el inicio rápido. Voy a utilizar Ubuntu. Y luego tenemos que elegir lo que es el tipo de instancia. En este caso voy a utilizar la que está de forma predeterminada, dado que esta está apto para la capa gratuita. Entonces me voy a quedar con la capa gratuita. La arquitectura la voy a dejar tal y como está. Acá tenemos lo que es el tipo de instancia. Vamos a utilizar un tipo de instancia T2 micro, que también es la que está apto para la capa gratuita. Y luego tenemos la parte del par de claves de inicio de sesión. De momento todavía no estoy utilizando el par de claves, así que le voy a dejar acá en continuar sin un par de claves predeterminado, dado que todavía no me voy a conectar por SSH. Pero posteriormente, para el siguiente laboratorio, sí ya vamos a utilizar un par de claves. Incluso le puedo dar acá, crear un nuevo par de claves. Vamos a utilizar, en este caso, PuTTY. Y vamos a asignarle un nombre de par de claves. Acá tenemos un mensaje que dice: cuando se le solicite, almacene la clave privada en un lugar seguro y accesible del equipo. Lo necesitarás más adelante para conectarse a la instancia. Le damos crear par de claves. Muy bien. Y acá ya se nos descarga esta clave y ya lo tenemos que almacenar en un lugar seguro. Entonces, pues tengan ahí su carpeta, no olviden dónde lo van a dejar guardado. Vamos a ver, lo voy a dejar acá.
Ya tenemos descargada nuestra clave. Luego, configuraciones de red. Ya de forma predeterminada acá, ya nos crea una VPC. De momento no necesitaríamos hacer mayor cosa acá. Aunque podríamos, para completar el ejercicio desde cero, podríamos crear un nuevo grupo de seguridad. Bueno, acá podríamos seleccionar uno que ya exista, o bien podemos crear el grupo de seguridad. Permítanme, acá voy a habilitar lo que es permitir el tráfico HTTP desde cualquier lugar. Y quiero ver específicamente otras configuraciones. Le voy a dar aquí clic en editar. Acá vemos la VPC que se está creando. Igual nos crea de forma predeterminada acá una subred. Acá es importante que la IP pública esté habilitada. Y acá podríamos crear un nuevo grupo de seguridad. Vamos a ver. Le voy a cambiar el nombre. Por ejemplo, podría ser cualquier otro nombre. En la descripción puede ser el mismo. Luego acá vemos las reglas de seguridad de entrada. Tenemos acá lo que es SSH, ya está habilitado. Acá está el HTTP. Muy bien. Si quisiéramos agregar otro, pues acá tenemos la opción de agregar una regla del grupo de seguridad y acá ya podemos seleccionar el protocolo que deseemos agregar, por ejemplo, HTTPS, tipo de origen, le damos de cualquier lugar para este ejemplo. Y acá tenemos la parte de configuración de almacenamiento. Esto viene en las siguientes diapositivas. En este caso estamos hablando del volumen raíz de nuestra instancia, o sea, dónde se va a guardar el sistema operativo, dónde se está almacenando. Entonces acá por defecto se crea un volumen raíz. Voy a presentarles acá, vamos a ver. Precisamente este es el siguiente tema. Pero terminemos de ver estos aprendizajes claves de la sección 5. Los datos de usuario le permiten configurar una instancia de EC2 cuando la lanza. Se puede acceder a la información sobre una instancia en ejecución en la instancia a través de la URL de metadatos de la instancia. Agregar configuraciones a una AMI aumenta el tiempo de compilación de la AMI, pero disminuye el tiempo de arranque de la instancia. La configuración de una instancia mediante los datos de usuario disminuye el tiempo de compilación de la AMI, pero aumenta el tiempo de arranque de la instancia. Entonces, empieza la sección 6, que es la parte de la incorporación de almacenamiento a una instancia de EC2. Y acá precisamente vemos esa parte que estábamos en la consola de administración, donde nos hablan del volumen raíz. Las instancias de EC2 tienen 4 opciones de almacenamiento principales, que son lo que es el almacén de instancias. Tenemos Amazon EBS, Amazon Elastic File System, que es Amazon EFS, Amazon FSX por Windows File Server. Y estas 4 opciones se pueden utilizar para almacenar un volumen de datos. Sin embargo, solo se puede utilizar un almacén de instancias o un volumen de EBS respaldado por SSD para almacenar un volumen raíz.
en el volumen raíz es donde vamos a tener nuestro sistema operativo. Además, un almacén de instancias o un volumen de EBS se debe utilizar en una sola instancia a la vez. O sea, no se puede compartir con otras instancias. Si se desea compartir un volumen de datos en varias instancias al mismo tiempo, también se puede utilizar Amazon FS o Amazon FSX for Windows File Server. Y Amazon FS nos proporciona un sistema de archivos de uso compartido para las instancias de Windows, mientras que Amazon FSX nos proporciona un sistema de archivos de uso compartido para instancias de Microsoft Windows. Entonces, básicamente hacen lo mismo, pero uno está destinado para Linux y el otro está destinado para Windows. Entonces, hablábamos del almacén de instancias. Un volumen de almacén de instancias ofrece almacenamiento a nivel de un bloque temporal para la instancia. El almacenamiento se encuentra en discos que están conectados físicamente al equipo donde se está alojando la instancia en ejecución. Y un almacén de instancia nos resulta ser una buena opción para el almacenamiento temporal de información que cambia con frecuencia, como puede ser búferes, memoria caché, datos de prueba y demás contenido temporal. Un almacén de instancias consta de uno o varios volúmenes que se muestran como discos de bloques. Los volúmenes residen en unidades de disco duro, los HDD, o los de estados sólidos, SSD. Las SSD pueden ser SSD de serie ATA o SSD de memoria rápida no volátil, las NVMe. Tenemos que los almacenes de instancias que utilizan NVMe tienen un rendimiento de entrada y salida superior, y un almacén de instancias es exclusivo para una instancia concreta. Pero el subsistema del disco se comparte entre instancias de un equipo host. El tipo de instancia determina los tamaños disponibles para un almacén de instancia y el tipo de hardware que se utiliza para volúmenes de almacenes de instancia. Pero la mayoría de los tipos de instancias admiten los almacenamientos de instancias, pero no todos. Los datos de un almacén de instancias se conservan cuando se reinicia la instancia, pero no cuando se termina. Las instancias son respaldadas en el almacén de instancias, pueden detener, solo se pueden reiniciar o terminar. Si una instancia se reinicia, los datos de almacén de instancias persisten. Y luego tenemos acá lo que es Amazon EBS, que esta proporciona lo que son volúmenes de almacenamiento a nivel de bloque, similares a los discos duros externos, para utilizarlos con instancias de Amazon EC2. Los volúmenes de Amazon EBS tienen una alta disponibilidad y fiabilidad y se pueden asociar a cualquier instancia en ejecución en la misma zona de disponibilidad a través de la red.
Los volúmenes de Amazon EBS se conservan independientemente de la vida útil de la instancia y también se pueden cifrar. Además, pueden realizar una copia de seguridad de los datos de un volumen de EBS en Amazon S3 si se toma una instancia en un momento específico. Los volúmenes de Amazon EBS residen en unidades de discos duros o en estado sólido. Y debido a que están montados en la instancia, los volúmenes de EBS pueden proporcionar una latencia de exceso extremadamente baja y por esta razón los volúmenes de EBS se pueden utilizar para ejecutar una base de datos en una instancia EC2, por ejemplo. Muy bien. No, vamos a regresar acá al navegador. Muy bien. Y entonces en esta parte es donde nosotros configuramos este almacenamiento. Acá tenemos el volumen raíz que está sin cifrar. Acá está el tipo, que pueden ser tanto SSD como HDD. Acá está que este es una GP2 que es de uso general, de propósito general. Tenemos acá otra que es la GP3, que precisamente en las siguientes diapositivas se habla sobre estos tipos. Pero dado que ya se nos está acabando el tiempo, entonces vamos a continuar con las diapositivas la siguiente semana. Entonces, solo para finalizar este ejemplo, entonces acá ustedes pueden agregar más volúmenes de almacenamiento si es que fuera necesario. Y luego, en la parte inferior, encontramos lo que son los detalles avanzados. Y en esta parte, al final es donde podríamos nosotros cargar estos datos de usuario. Por ejemplo, veamos cómo aparecía en la diapositiva. Les voy a buscar acá la diapositiva donde aparecían los datos de usuario. Muy bien. Nosotros podríamos utilizar un ejemplo como ese. O sea, podríamos utilizar estas. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que esos comandos sean compatibles para el sistema operativo. En este caso, para Ubuntu, no, que yo recuerde, no utiliza el Yum. Eh, algunas cosas cambian. Entonces, simplemente es de ejecutar los comandos para el sistema operativo. Pero veamos cómo empieza. Empezamos con dólar, símbolo de exclamación, diagonal bin, diagonal bash. Vamos a empezar con esta parte. Vamos a quitar la presentación. Entonces acá podríamos escribir ahora. Solo que creo que dejé un espacio. Ahí está. Entonces, una de las primeras cosas que nosotros podemos empezar a realizar es la actualización del sistema operativo, que en el caso de Ubuntu sería, vamos a ver, sería un apt update.
Ese podría ser nuestro primer comando, actualizar el sistema operativo. Y también podríamos instalar el software que nosotros necesitemos. En este caso, algo que nosotros necesitaríamos sería el servidor web de Apache. En este caso, con Ubuntu sería también podría instalar PHP si es que lo necesitamos. Y voy a instalar acá un zip. Podríamos dejar configurado que se inicie el servicio del servidor web de Apache para que cada vez que se inicie la instancia, pues ya esté levantado el servidor web de Apache. Solo que veamos que esté bien escrito. Bueno, de momento le voy a dejar eso. Podríamos seguir instalando y haciendo varias cosas. De momento voy a dejarlo con estas. Y entonces ya tenemos nuestros datos de usuario, le damos lanzar instancia. Ya se ha creado la instancia. Está pendiente, vamos a esperar ahí. Ya está en ejecución, pero todavía se está inicializando. Se está demorando un poco, así que nos toca esperar. Porque ahora que se ejecute la primera vez, pues tiene que realizar todo lo que nosotros colocamos ahí en la sección de datos de usuario. En este caso, una de las primeras instrucciones era que actualizara todos los paquetes del sistema operativo. Entonces, posiblemente por eso se esté demorando un poco.
Ahí está. Entonces voy a ingresar. Voy a conectarme. Y solo voy a verificar si ya está en ejecución el servicio. Y efectivamente ya está en ejecución Apache. ¿Qué quiere decir? Que los datos que se instaló, básicamente, al momento de lanzar la instancia, dentro de los datos de usuario, nosotros le dijimos que actualizara el sistema operativo y a la vez que instalar Apache y que se configurara para que se levante siempre. Y efectivamente ya está instalado Apache y ya se encuentra en ejecución. Y acá podríamos seguir haciendo lo que hicimos en la clase pasada, de crear una página web, pasarlo a la carpeta que corresponde, etcétera. Muy bien, entonces este sería el ejemplo de los datos de usuario y nos vamos a quedar hasta acá. La siguiente semana tendríamos otra clase sobre, también continuaríamos sobre EC2, pero ya tendrían, ya la siguiente semana ya les dejo el laboratorio que van a trabajar. Entonces todavía tenemos contenido que cubrir antes de que pues ya realicen el laboratorio de EC2, pero sí va a haber un laboratorio de EC2. Muy bien, esto sería todo, jóvenes. ¿Alguna duda? No, licenciado, muchas gracias. Muy bien. Entonces nos quedamos hasta acá, jóvenes. Que descansen, que pasen una feliz noche y nos vemos la siguiente semana. Buenas noches, gracias. Buenas noches.